Seguimos con la segunda parte de la responsabilidad legal del médico especialista y residente en radiología. Recordar que al finalizar la parte primera de esta charla analizamos el epígrafe 4, el acto radiológico desde el punto de vista médico-legal. Ahora vamos con el epígrafe número 5 y vamos a analizar los principios jurídicos del médico interno residente. Con respecto al contrato MIR, es interesante saber que tiene un carácter bifronte. Por una parte, tiene un aspecto laboral, son normas laborales, fundamentalmente el Estatuto de los Trabajadores, sometidas a obligaciones y derechos, y tiene un aspecto formativo. Es un contrato de formación, son normas administrativas relacionadas con la evaluación, el control, la obtención del título, etc. Por supuesto, tiene un carácter de prestación de servicios, labor asistencial. Así lo ha dicho la sentencia del Tribunal Supremo de 1996, en la que textualmente dice que por una parte la prestación de servicios laborales y por otra parte la formación que está a cargo del personal del médico adjunto. Los principios jurídicos del MIR se recogen en esta imagen de forma esquemática. El primer principio se trata de una formación reglada, programada. El segundo, a través de un contrato de trabajo bifronte, asistencial y de formación. El tercero requiere una dedicación exclusiva, plena. El cuarto es un sistema de acceso unificado de carácter nacional, como todos sabéis. El quinto es un sistema participativo, sometido a control y evaluación, y con hospitales y servicios de radiología de calidad, el cual obligatoriamente están acreditados. Con el fondo rojo quiero ilustrar para mí los dos grandes principios desde el punto de vista médico-legal, que son el principio de responsabilidad progresiva y el principio de deber de supervisión. El principio de responsabilización progresiva a lo largo de sus años de MIR y el principio de control y de supervisión se deben concretar. Y en esta tabla os explico el tipo de control de supervisión. Tenemos tres tipos de control de supervisión. Por una parte hay un tipo personal, que se llama de primer orden, en el cual la ejecución y las tareas de los residentes no es autónoma. El resultado final requiere un control personal del médico radiólogo especialista, su adjunto, tutor, etc. Y la intervención de este médico especialista es obligatoria, continua y física presencial. Esto es obligatorio por ley en los residentes de primer año. Después, el segundo tipo de control y de supervisión es lo que se llama supervisión directa o de segundo orden. Aquí la ejecución de tareas del residente es autónoma. El resultado final, el control de calidad, lo tiene que validar el radiólogo ex ante en tiempo real. Ejemplo, yo permito a un médico residente que se forme haciendo una ecografía abdominal, está durante 5 o 10 minutos haciendo, después me dice que ha visto, yo le superviso, vuelvo a hacer la ecografía y lo validamos en tiempo real. La intervención del especialista aquí debe ser obligatoria, discontinua y presencial. Y por último, tenemos el último control, el de tercer orden a demanda, en el cual la ejecución de las tareas es autónoma por parte del residente, el resultado final es autónomo, el control de calidad lo puede hacer el médico interno residente y la validación a posteriori la hace el médico especialista. Y la intervención del médico especialista es a instancias del médico interno residente y el radiólogo, por supuesto, el especialista debe estar siempre en situación de disponibilidad. El establecimiento, tanto a nivel general como a nivel particular en cada residente, de una adecuada curva de aprendizaje es un elemento crítico dentro de la seguridad. El punto 1 sería aquel en la cual consideramos que el residente está capacitado para ya superar la supervisión personal. El punto 2 es aquel punto en el cual consideramos que el residente ya puede subir a un nivel autónomo a demanda. A partir de esta curva de aprendizaje y estos dos puntos es cuando podemos establecer los niveles de supervisión personal directa o a demanda. Esta diapositiva ilustra
que los principios de deber general de supervisión y de responsabilización progresiva del MIR están blindados legalmente. Están blindados en el Real Decreto 183/2008, el que yo llamo, entre comillas, la nueva ley de especialidades. El artículo 14, cuando habla del deber de supervisión, dice que es inherente a todos los profesionales de las unidades asistenciales donde se formen los residentes y que están obligados a informar a los tutores sobre las actividades realizadas por los mismos. ¿Qué significa eso? Que un médico adjunto, un médico especialista, no puede dimitir de este deber general de supervisión. El artículo 15 habla de la responsabilización progresiva del MIR y dentro de este principio introduce unas normas rectoras: la asunción progresiva de responsabilidades, un nivel decreciente de supervisión a medida que se avanza en la adquisición de las competencias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de especialista. Y con respecto a la supervisión, dice dos cosas muy importantes. La primera es relativa a los residentes de primer año. A los residentes de primer año dice que hay que hacer una supervisión directa, continua, presencial, física, y que se debe visar por escrito todos los documentos que intervenga. ¿Eso qué significa? ¿Que un médico residente no puede hacer un informe radiológico? Por supuesto que puede y debe. Lo único que nos están diciendo es que ese informe no puede estar a disposición del clínico en el sistema de información si no es previamente revisado y visado por su médico adjunto o especialista. Con respecto a los residentes de segundo año, menciona que debe ser esta supervisión decreciente y de carácter progresivo. Un tema muy importante que quiero destacar es que analicemos el principio de división del trabajo. En el principio de división del trabajo puede haber dos temas. El primero es la división horizontal, es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo se da entre pares, entre un médico especialista con otro médico especialista o un médico residente con otro médico residente, los cuales, por supuesto, se pueden ayudar, se pueden coordinar o pueden hacer una distribución de tareas. Sin embargo, la dependencia entre el médico especialista y el MIR no es una división horizontal, no es un trabajo en equipo, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista operativo puede ser, pero desde el punto de vista legal no. Es una división vertical del trabajo, en la cual actúa el principio de supervisión. El médico especialista no es un par del médico interno residente. Tiene una doble dependencia jerárquica, por una parte laboral y por otra parte docente o tutorial. Os voy a poner un ejemplo. La realización de un informe radiológico por un médico interno, por supuesto, puede estar ayudado por otro médico interno de segundo, tercer, cuarto año. Sin embargo, a la hora de firmar y visar ese informe, no puede ser visado por otro MIR, tiene que ser visado por el jefe del equipo dentro del concepto de división vertical, que es el médico especialista. Como complemento, os voy a recomendar la lectura de este artículo publicado junto con José Luis del Cura y el profesor San Vieito sobre normativa de la formación del residente de radiodiagnóstico, estatuto del residente y la ley de especialidades. Comentamos el epígrafe número 6, gestión del riesgo legal. Esta diapositiva la vamos a volver a recordar, insistir en que la gestión de riesgos tiene la misma metodología siempre, ya sean riesgos asistenciales radiológicos, riesgos de características legales, cualquier tipo de riesgo, el riesgo de viajar en un avión, me atrevería a decir que el riesgo para la gestión de la epidemia del COVID. Aunque os tengo que reconocer, y esto es una digresión y una intuición y un prejuicio, que yo no veo la sistemática ni la metodología de gestión de riesgos en la epidemia de COVID por ninguna parte. Pero bueno, esto es simplemente una opinión personal que probablemente esté equivocada. Seguimos avanzando con el epígrafe número 7, identificación de riesgos. De nuevo, recordar esta diapositiva. Identificar los riesgos es establecer qué es lo que puede ir mal, y tenemos 4 grandes categorías de riesgos que producen efectos adversos
Recordar la definición de efecto adverso: todo daño efectivo y cuantificable derivado de la asistencia sanitaria en los servicios de radiología. Por tanto, estamos hablando de daños, por tanto, eso implica también la responsabilidad legal. Efectos adversos en el proceso de realización del procedimiento, el 27%, errores diagnósticos, el 45%, errores de organización, comunicación, el 9%, y la omisión de indicación o de prescripción con el 19%. Seguimos avanzando con el epígrafe número 8, prevención o control de estos riesgos. Del error diagnóstico sabemos que es el 45% de todos los efectos adversos. Con respecto a la prevención de los riesgos del error diagnóstico, mirar. Yo he aprendido radiología estudiando, he aprendido mucha más radiología de mis compañeros, de mis magníficos compañeros, he aprendido radiología de mis errores y de los errores de mis compañeros, y he aprendido radiología, os sorprenderéis, estudiando las sentencias del Tribunal Supremo de demandas por responsabilidad en los servicios de radiología. Y curiosamente me he encontrado con que los tipos de errores más frecuentes adoptan siempre un perfil similar. Siempre tropezamos en las mismas piedras. ¿Y qué son las piedras que nos llevan a las demandas y al Tribunal Supremo? Son estas, son siempre las mismas. Y si fuésemos capaces de gestionar estos pocos procesos de forma adecuada, no tendríamos demandas de responsabilidad profesional, ningún tipo de ellas. Mirar, con respecto al dolor abdominal, por supuesto, entrando en los procesos de cuerpo y extremidades, pues bien, en el dolor abdominal nos llevan dos tipos: el aneurisma de aorta, el embarazo ectópico. El aneurisma de aorta es una cosa muy curiosa porque las pocas demandas que hay en el Tribunal Supremo de aneurisma de aorta son cólicos nefríticos mal diagnosticados. Un cólico nefrítico, se hace una ecografía, te dice riñón absolutamente normal, y al radiólogo se le olvida que hay que mirar la aorta. Y en la aorta resulta que tiene una aorta grande y rota. El embarazo ectópico es otro que nos lleva también a demandas. Ojo, no es el embarazo ectópico típico, sino el que tiene unas manifestaciones clínicas atípicas. Manifestaciones clínicas reales, como puede ser una mujer joven, se levanta, se marea, se cae al suelo, va al servicio de urgencias, en el servicio de urgencias le dicen que tiene un síndrome de Meniere, vuelve a casa, se pone fatal, tiene que ir la UBI medicalizada, le llevan al servicio de radiodiagnóstico, al servicio de urgencias, el radiólogo le hace una ecografía FAST y ve un embarazo ectópico. Por supuesto, fracturas. Las fracturas nos llevan mucho al huerto porque siempre que hay una fractura, siempre hay un problema de seguros por en medio. En dolor torácico tenemos tres procesos que son el infarto agudo de miocardio, la disección aorta y el tromboembolismo pulmonar. Y en radiología pediátrica tenemos la torsión testicular, siempre por hacer las cosas tarde o mal. La torsión testicular es un proceso urgente, muy urgente, y si no lo hacemos de forma muy temprana, ese testículo va a ser inservible y nos pueden llover demandas. Por supuesto, la apendicitis aguda, casi siempre además la apendicitis aguda retrocecal, y la epiglotitis. Ahora se ve mucha menos epiglotitis, pero antes se veía muchísima. Además era un diagnóstico muy sencillo con una radiografía lateral de cuello, como todos sabéis. Con respecto a la prevención de errores diagnósticos, en los procesos neuroradiológicos, los que nos llevan al huerto, los que se repiten siempre, son los mismos procesos, son el traumatismo craneoencefálico en niños y en pacientes alcohólicos. Pacientes alcohólicos se caen, se ponen muy malitos y también se dan golpes. El accidente cerebrovascular agudo. Antes el accidente cerebrovascular agudo era muy sencillo. En mi época no era una urgencia, era o bola negra o bola blanca. Ahora no, ahora es un proceso urgente
muy complicado, requiere una alta especialización y hay que hacer las cosas muy bien y sobre todo hay que evitar la omisión de prescripción, el retraso injustificado en hacer un código ictus. Cada vez hay más demandas por código ictus aplicando la doctrina de pérdida de oportunidad. La cefalea es otra cosa que nos lleva mucho al huerto, que es la hemorragia subaracnoidea y las lesiones ocupantes de espacio, los tumores. También la fractura de columna vertebral, fundamentalmente de columna cervical y sobre todo la C1 y la C2. Y también, por supuesto, patología medular. La segunda causa son los efectos adversos en el proceso de realización de prueba. Sabemos que es siempre y de forma reiterada por dos causas, cuando introducimos técnicas o procedimientos nuevos. Uy, qué bien, vamos a hacer esta cosa nueva, esta nueva técnica intervencionista nueva. Peligro, mucho peligro. ¿Por qué? Porque los 3-4 primeros casos probablemente tengamos problemas y nos salgan mal. La segunda causa es por la realización de procedimientos por profesionales, un radiólogo no adecuadamente capacitado. Fundamentalmente, un médico residente sin la debida supervisión. La prevención es realmente muy fácil. Es marcar lo que ya dijimos antes, la curva de aprendizaje. Nadie debería hacer algo sin estar tutelado por lo menos en los 10 o 15 primeros procedimientos. ¿Por qué? Porque si los hace él solito, la literatura nos dice que el número de complicaciones es tremendo. Hasta llegar al número de complicaciones normal, un 5, un 4, un 3%, los que tenemos todos, necesitamos 10, 15, 20 intervenciones. A los MIR hay que supervisarles, por supuesto. Lo ideal sería tener sistemas de acreditación o de privilegios. Los sistemas de privilegios son sistemas muy anglosajones, en el cual un cirujano dice voy a operar el páncreas y le dicen no, tú no vas a operar el páncreas porque no tienes el privilegio de operar el páncreas. Porque para tener el privilegio de operar el páncreas necesitas este nivel de formación y esta curva de aprendizaje. Mientras tanto, ni se te ocurra tocar un páncreas. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues en España tenemos la autorregulación. Hombre, la autorregulación está bien si tenemos sentido común. El problema es que hay gente que no tiene ningún sentido común y que es incapaz de conocer sus propios límites. Aquí se da la paradoja de que cualquier persona, yo en plan de broma siempre contaba de que un buen día a las 8:15 de la mañana me meto y soy capaz de embolizar la cerebral media. Hombre, probablemente mis dos neuroradiólogos me hagan una llave previamente y me tiren al suelo. La omisión de indicación es el 19% de los daños potenciales que podemos dar a los enfermos. Consiste en que el diagnóstico, tratamiento, se basa en la indicación o prescripción de un estudio o un tratamiento el cual no se solicita, se rechaza o se retrasa de forma injustificada y como consecuencia de esta omisión hay un daño efectivo al paciente. Recordar la doctrina de la pérdida de oportunidad. Por último, recordar los problemas relacionados con la organización y la comunicación con este 9%, ¿no? La famosa radiología del lado equivocado, paciente equivocado, sitio equivocado, errores de identificación, etcétera, etcétera. Es importante estas dos cosas, dos errores, que es no comunicar un hallazgo significativo urgente o no comunicar un hallazgo grave inesperado a los clínicos. Tenemos que tener protocolos para poder hacerlo. Estamos teniendo muchos problemas con esto. Otro es no comunicar el envío de un paciente en mal estado al servicio de radiología.